Hola, hola a todas y a todos que estén escuchando el día de hoy Delirio de una noche. Espero que se encuentren bastante bien y que estén teniendo un excelente día, tarde o noche. Y bueno, la noche de hoy les traigo un episodio especial. Les voy a estar leyendo algunos capítulos del libro El traje del muerto de Joey Hill y espero que lo disfruten. Recuerden que si les gustó este tipo de video o el libro, no olviden dejármelo en los comentarios. Gracias. Capítulo 1. Youth tenía una colección privada. Habían marcado dibujos de los 7 enanitos y los había colocado en la pared del estudio, mezclados con sus discos de platino. Eran obra de John Wayne Gacy, que los había hecho mientras estaba en la cárcel y se los había mandado. A Gacy le gustaba la época dorada de Disney, casi tanto como abusar sexualmente de niños pequeños, y más o menos lo mismo que los discos de su cantante favorito, Youth. Jude guardaba el cráneo de un campesino al que le habían hecho una trepanación en el siglo XVI para liberarlo de los demonios, y en el agujero del centro de la calavera había colocado una colección de plumas estilográficas. Conservaba, además, un lazo, rígido y gastado que se había utilizado para ahorcar a un hombre en Inglaterra a principios del siglo, el tablero de ajedrez con el que jugaba Aleister Crowley cuando era niño, y una película pornográfica en la que alguien era realmente asesinado durante el acto sexual. De todas las piezas de su colección, esta última era la que más le incomodaba poseer. Había llegado a sus manos a través de un oficial de policía que se ocupó de la seguridad en algunos de sus espectáculos en Los Ángeles. El policía había dicho, con cierto entusiasmo, que el video era enfermizo. Jude lo vio y, desde luego, estuvo de acuerdo. Era enfermizo. Y además, de una manera indirecta, también había precipitado el fin del matrimonio de Jude al que todavía se aferraba. Muchos de los objetos grotescos y raros de su colección privada le habían sido enviados por sus admiradores. No era habitual que él mismo comprara algo para su desagradable museo, pero cuando Danny Guten, su asistente personal, le dijo que había un fantasma en venta en la red y le preguntó si quería comprarlo, Youth ni siquiera tuvo que pensarlo. Fue como ir a comer a un restaurante, escuchar la recomendación del plato del día y decidir, sin necesidad de mirar la carta, que eso era lo que uno quería. Algunos impulsos no requieren consideración alguna. La oficina de Danny ocupaba una zona relativamente nueva, que se extendía en el extremo noreste de las irregulares construcciones de la granja de Youth. En realidad era una ampliación, con una antigüedad de 10 años, con su aire acondicionado, sus muebles modernos y la alfombra industrial de color café con leche. La oficina era fríamente impersonal, y en modo alguno se parecía al resto de la casa. Podría haber pasado por la sala de espera de un dentista si no fuera por la proliferación de carteles que anunciaban conciertos en marcos de acero inoxidable. En uno de ellos se veía un bote lleno de globos oculares que miraban fijamente con nudos de nervios ensangrentados, colgando en la parte de atrás. Era el cartel de la gira, todos los ojos puestos en ti. Apenas terminada la obra de ampliación, Youth comenzó a arrepentirse de haberla emprendido. No había querido verse obligado a conducir 45 minutos desde Pine Cliff hasta una oficina alquilada en Poughkeepsie para ocuparse de sus asuntos profesionales. Pero ya pensaba que eso habría sido preferible a tener a Danny Guten allí mismo, en la casa. Danny y el trabajo de Danny se encontraban demasiado cerca. Cuando Jude estaba en la cocina, podía escuchar los teléfonos. A veces las dos líneas instaladas allí sonaban a la vez, y ese ruido lo volvía loco. No había grabado ningún disco desde hacía varios años, y apenas trabajaba desde que había muerto Jerome y Dizzy, y con ellos la banda. Pero de todos modos los teléfonos seguían sonando y sonando. Se sentía abrumado por el desfile incesante de personas que le rogaban su tiempo, por la acumulación interminable de exigencias legales y profesionales, acuerdos y contratos, promociones y apariciones en los medios de comunicación. No soportaba el trabajo de Judas Coin Inc., que nunca se terminaba, que siempre parecía hallarse en plena actividad. Cuando estaba en su casa, quería ser él mismo, no una marca registrada. La mayor parte del tiempo, Danny se mantenía alejado del resto de la casa. Por muchos defectos que tuviera, era muy respetuoso con el espacio privado de Youth, pero el secretario lo abordaba con total desahogo cada vez que pasaba por la oficina, algo que Youth hacía, sin mucho entusiasmo, 4 o 5 veces al día. El paso por la oficina era el camino más rápido hacia el cobertizo y los perros. Podía evitar encontrarse con Danny saliendo por la puerta principal y dando toda la vuelta alrededor de la casa.
pero se negaba a jugar al escondite en su propio hogar, solo para no encontrarse con Danny Wooten. Además, no le parecía posible que Danny fuera a tener siempre algún asunto con el cual molestarlo. Sin embargo, el caso era que siempre lo tenía, y si no encontraba nada que requiriese su atención inmediata, pretendía conversar. El secretario procedía del sur de California, tierra de buenos conversadores, y sus charlas eran interminables. No vacilaba en hablar con perfectos desconocidos acerca de los beneficios del germen de trigo, incluida su propiedad de convertir las evacuaciones intestinales en productos tan fragantes como la hierba recién cortada. Había cumplido 30 años, pero podía hablar del monopatín y PlayStation con el muchacho que traía la pizza como si tuviera 14. Era capaz de hacer confidencias a los técnicos que reparaban el aire acondicionado, contarles que su hermana había abusado de la heroína cuando era adolescente, y que él mismo, de joven, había encontrado el cuerpo de su madre cuando se suicidó. Era imposible que se sintiera inhibido. Ignoraba el sentido de la palabra timidez. Jude regresó a la casa después de echar de comer a los perros, Angus y Bon. Ya había cruzado la mitad del camino batido por el fuego de Danny. Y, justamente cuando comenzaba a pensar que atravesaría la oficina sin interrupciones, sonó la voz del desinhibido. Ah, jefe, me alegro de verlo. Por favor, eche un vistazo a esto. Danny iniciaba casi todos sus ataques de locuacidad con esas mismas palabras, una frase que Jude había aprendido a temer y odiar, por ser preludio de al menos media hora de tiempo perdido. Formularios que cumplimentar, faxes que mirar, monsergas que escuchar. Esta vez Danny le dijo que alguien ponía a la venta un fantasma, y Jude se olvidó repentinamente de todo lo que le molestaba de su ayudante. Rodeó el escritorio para poder mirar la pantalla de la computadora por encima del hombro de Danny. Había descubierto al fantasma en una página de subastas de internet que no era eBay, sino una de sus imitaciones. Jude recorría con la mirada la descripción del producto, mientras Danny leía en voz alta. Su asistente le habría dado de comer en la boca si Jude se lo hubiera permitido. El empleado tenía una vena de servilismo que a Jude, francamente, le resultaba muy desagradable en un hombre. Vendo el fantasma de mi padrastro, leyó Danny. Mi anciano padrastro murió hace 6 semanas, de manera muy repentina. Estaba con nosotros en ese momento de visita. No tenía casa propia y viajaba de pariente en pariente, quedándose durante un mes o dos, para luego ir de visita a otro lugar. Su muerte fue una gran sorpresa para todos, especialmente para mi hija, que estaba muy apegada a él. Nadie lo habría imaginado. Estuvo muy activo hasta el final de su vida. Nunca se sentaba frente al televisor, bebía un vaso de jugo de naranja al día. No le faltaba ni un diente. Seguro es una maldita broma, dijo Jude. No me lo parece, replicó Danny, y continuó leyendo. A poco de celebrado su funeral, mi hijita lo encontró sentado en la habitación de huéspedes, que está justo frente a su dormitorio. Después de verlo, la niña ya no quiso quedarse sola en su habitación nunca más, y ni siquiera aceptar ir sola al piso de arriba. Le dije que su abuelo jamás le habría hecho daño alguno, pero ella me respondió que sus ojos le daban miedo. Aseguró que estaban cubiertos de garabatos negros y ya no servían para ver, de modo que desde entonces duerme conmigo. Al principio pensé que se trataba de un cuento de terror que se estaba contando a sí misma, pero es algo más que eso. La habitación de los huéspedes está siempre fría. Revisé el lugar y noté que era peor en el armario en que estaba colgada su ropa de los domingos. Él había dispuesto que lo enterraran con ese traje, pero cuando se lo probamos en la funeraria no le quedaba bien. Las personas se encogen un poco cuando mueren. El agua que hay en ellas se seca. Su mejor traje era demasiado grande para él, de modo que la gente de la funeraria nos convenció de que era mejor comprar uno de los que ellos tenían. No sé por qué les hice caso. La otra noche me desperté y escuché que mi padrastro caminaba por el piso superior. La cama en su habitación siempre está deshecha y la puerta se abre y se cierra a todas horas. La gata tampoco quiere ir arriba y, a veces, se sienta al pie de la escalera mirando cosas que yo no puedo ver. Observa algo fijamente un rato. Luego maulla como si le pisaran la cola y sale corriendo. El secretario tomó aire. La carta de la vendedora era, desde luego, larga y detallada. Luego siguió con la lectura. Mi padrastro fue espiritista toda la vida, y creo que solo está aquí para enseñarle a mi hija que la muerte no es el final. Pero ella tiene 11 años, y necesita una vida normal, y dormir en su propia habitación, no en la mía. Lo único que se me ocurre es tratar de conseguir un nuevo hogar para papá. El mundo está lleno de personas que quieren creer en la vida después de la muerte. Bien,
Mi padrastro es la prueba que necesitan. Venderé el fantasma al mejor postor. Por supuesto, un alma no puede venderse realmente, pero creo que irá a la casa del comprador a vivir con él si se le hace saber que es bienvenido. Como ya he dicho, cuando murió estaba con nosotros solo temporalmente, y no tenía ningún hogar que pudiera considerar como propio, de modo que tengo la seguridad de que irá allí donde se sienta querido. Que nadie piense que esto es un truco publicitario o una broma, ni que cogeré su dinero para luego no enviarle nada. El mejor postor tendrá algo concreto a cambio de su inversión. Le haré llegar su traje de los domingos. Creo que si su espíritu está aferrado a algo, tiene que ser eso. Es un traje pasado de moda muy bonito, hecho por las sastrerías Great Western. Tiene unas finas rayas de color gris plata, forro de raso, etcétera, etcétera. Danny dejó de leer y señaló la pantalla con el dedo. Mire las medidas del traje, jefe. Es de su tamaño. La puja de partida es de $80. Si usted quiere tener un fantasma, parece que podría conseguirlo por 100. Comprémoslo, dijo Jude. ¿En serio? ¿Hacemos una oferta de $100? Jude entornó los ojos, mirando algo en la pantalla. Precisamente bajo la descripción del artículo subastado, había allí un botón que decía, suyo ahora mismo, $1000. Y abajo de eso podía leerse, haga clic aquí para comprar y suspenda de inmediato la subasta. Puso un dedo sobre la pantalla y apretó con energía. Que sean 1000 y cerramos el trato, proclamó. Danny giró su silla, sonrió y alzó las cejas, que eran altas, arqueadas, como las de Jack Nicholson. Las usaba con habilidad, logrando siempre un gran afecto. Tal vez esperaba una explicación, pero Jude no estaba seguro de poder explicar ni siquiera a sí mismo, porque era razonable pagar $1000 por un traje viejo, que probablemente no valía ni siquiera la quinta parte de esa cantidad. Luego pensó que podría ser una buena publicidad. Judas Coin compra un fantasma travieso. Los admiradores devoraban historias de este tipo, pero esa idea se le ocurrió más tarde. En ese mismo momento solo supo que quería ser el comprador del fantasma. Jude hizo ademán de retirarse, pensando ir arriba para ver si Georgia ya estaba preparada. Le había dicho que se vistiera hacia ya media hora, pero estaba seguro de que iba a encontrarla todavía en la cama. Tenía la sensación de que planeaba quedarse allí hasta provocar la pelea que andaba buscando. Se la encontraría sentada, en ropa interior, pintándose cuidadosamente de negro las uñas de los pies. O tendría abierto su portátil y estaría navegando en la red, en busca de accesorios góticos, del adorno adecuado para atravesarse la lengua, como si necesitara más de esos malditos. Al pensar en la navegación por la red, una asociación de ideas hizo que Jude se detuviera y se preguntara algo. Se volvió para mirar a Danny. A propósito, ¿cómo has encontrado eso? Le preguntó señalando hacia la computadora con la cabeza. Ha llegado por correo electrónico. ¿De quién? Del sitio de subastas. Nos han mandado un correo electrónico que decía, sabemos que usted ha comprado artículos como este y pensamos que podría interesarle. ¿Hemos comprado artículos iguales antes? Se refiere a productos relacionados con el ocultismo, supongo. Nunca he comprado nada en este sitio. Tal vez sí ha comprado algo y no lo recuerda, o quizá haya sido yo quien me encargó algo para usted. Malditos ácidos, exclamó Jude. Antes tenía una buena memoria. Yo pertenecía al club de ajedrez en el instituto. Se me daba bien. ¿En serio? Eso es fantástico. ¿El qué? ¿Que estuviera en el club de ajedrez? Supongo que sí. Me parece tan excéntrico. Sí, pero usaba dedos amputados en lugar de piezas normales. Danny se rió con demasiada intensidad. Tembló como si tuviera convulsiones y secó lágrimas imaginarias en el rabillo de sus ojos. Ah, pequeño y servil adulador. Capítulo 2. El traje llegó el sábado por la mañana, temprano. Jude estaba levantado y jugaba fuera con los perros. En cuanto Angus vio que se detenía el coche, la correa se soltó de la mano de su amo. El perro se lanzó sobre la lateral del vehículo ya parado. La saliva le colgaba de la boca, mientras arañaba furiosamente con las patas la puerta del conductor. Este permaneció sentado al volante, mirándolo con la expresión tranquila pero atenta del médico que analiza con una nueva variedad de virus ébola en el microscopio. Jude recogió la correa del perro y tiró con más fuerza de la que tenía intención de usar. Angus cayó de lado sobre el polvo, luego giró sobre sí y volvió a saltar y a ladrar. Para entonces Bond también se hacía notar, tirando de la correa que la sujetaba y que Jude tenía en la otra mano. Aulló con tanta estridencia que provocó dolor de cabeza a su amo. Como estaba demasiado lejos para arrastrarlos de regreso a su caseta del cobertizo, Jude los llevó por el jardín hasta el porche de entrada, mientras ambos animales luchaban contra él, resistiéndose.
Los hizo entrar a empujones y cerró la puerta tras ellos, de golpe. De inmediato, comenzaron a lanzarse contra la puerta, ladrando histéricamente. Esta temblaba cada vez que los animales embestían. Jude regresó por el caminillo de entrada hasta llegar a la caseta de Ups, precisamente cuando la puerta trasera se abría con ruido metálico. El repartidor estaba allí, de pie. Saltó al suelo con una caja larga y chata bajo el brazo. Ozzy Osbourne tiene perros de Pomerania, dijo el tipo de la Ups. Los vi en la televisión. Encantadores perritos que parecen gatos domésticos. ¿Nunca he considerado tener un par de esos preciosos perros? Jude tomó la caja sin decir ni una palabra y regresó a la casa. Entró y fue directamente a la cocina. Puso el paquete sobre un mueble y se sirvió café. Era un hombre madrugador por instinto y por hábito. Mientras estaba de gira o grabando, se había acostumbrado a acostarse a las 5 de la mañana y a dormir la mayor parte del día, pero quedarse toda la noche levantado nunca había sido su tendencia natural. Durante las giras se despertaba a las 4 de la tarde, de mal humor y con dolor de cabeza, desorientado, confundido en cuanto a lugar, fecha y horario se refería. Todas las personas que conocían le parecían astutos impostores o insensibles alienígenas que llevaran máscaras de goma con los rasgos de las caras de los amigos. Se necesitaba una buena cantidad de alcohol para que todos volvieran a parecer quienes eran. Pero habían pasado ya 3 años desde que salió de gira por última vez. No le apetecía demasiado beber cuando estaba en su casa. La mayor parte de las noches se iba a la cama a las 9. A la edad de 54 años había vuelto a los ritmos vitales, que le inculcaron cuando su nombre era Justin Kowinski, un niño que crecía en la explotación porcina de su padre. Aquel analfabeto bastardo le habría arrancado de la cama, agarrándolo por el pelo, si lo hubiera encontrado en ella cuando salía el sol. La suya fue una infancia de lodo, ladridos, alambre de púas, ruinosos cobertizos de granja, cerdos de piel embarrada y hocico aplastado. Una niñez con poco contacto humano, aparte de una madre que se sentaba la mayor parte del día junto a la mesa de la cocina, con el aspecto flojo y la mirada fija de quien ha sido sometido a una lobotomía, y de su padre, que gobernaba hectáreas cubiertas de estiércol de cerdo, y ruinas con su risa furiosa y los puños siempre preparados. De modo que Jude llevaba varias horas en pie, pero todavía no había tomado el desayuno, y estaba friendo tocino cuando Georgia entró a la cocina. La joven llevaba solo unas bragas negras. Su pelo negro flotaba alrededor de la cabeza y parecía un nido suave y enredado. Su nombre no era realmente Georgia, tampoco Murphy. Se llamaba Maribeth Kimball. Era un nombre tan simple que la chica se había reído cuando se lo dijo por primera vez como si la avergonzara. Jude se había abierto camino a través de una colección de novias góticas que se desnudaban en público, que además adivinaban el futuro, muchachas bonitas que usaban cruces egipcias y se pintaban las uñas de negro, y a las que siempre llamaba por el nombre del estado donde había nacido. Un hábito que no complacía a todas, pues no querían que se les recordara a la persona a las que trataban de borrar con todo aquel maquillaje de muertos vivientes. Georgia tenía 23 años. Malditos perros estúpidos, protestó la joven, apartando a uno de ellos de su camino con el tacón. Daban vueltas alrededor de las piernas de Jude, excitados por el olor del tocino. Me han despertado a una hora tan fatal. Tal vez era la hora de levantarte. ¿No se te ha ocurrido pensarlo? Ella nunca salía de la cama antes de las 10, si podía evitarlo. Se inclinó ante la nevera en busca de jugo de naranja. A él le cantó lo que vio. La visión del trasero lo hipnotizó unos instantes, pero apartó la mirada de ella mientras bebía directamente del envase de jugo. Georgia usó un cuchillo de cortar carne para abrir la caja de Ups, y luego lo dejó en la barra, con un trozo de cinta pegado al filo. ¿Qué es esto?, quiso saber. Dentro del primer recipiente había otro. Estaban muy apretados, y Georgia tuvo que porfiar dentro de un rato para sacar la caja interior y colocarla sobre el mueble. Era grande, brillante y negra, y tenía forma de corazón. A veces los bombones venían en cajas como aquella, aunque esta era demasiado grande para hacer golosinas. Además, las cajas con dulces solían ser de color rosa, o a veces amarillas. No tenía la menor idea de lo que podía contener, pero al mismo tiempo le daba la sensación que debería adivinarlo. ¿Esto es para mí?, preguntó. Quitó la tapa y sacó el contenido, levantándolo para que él lo viera. Un traje. Alguien le había enviado un traje. Era negro y pasado de moda. Los detalles se dibujaban a través de la bolsa de plástico de la tintorería con que estaba envuelto. Georgia lo sostuvo por los hombros delante de su cuerpo,
como si le pidiera opinión, como si se tratara de un vestido que quisiera probarse. Lo miró con expresión inquisitiva y una encantadora arruga entre las cejas. Inicialmente él no recordó, no sabía quién demonios podía mandarle un traje como aquel. Abrió la boca para decirle que no tenía la menor idea, pero de pronto cayó en la cuenta y soltó una frase lapidaria. El traje del muerto. ¿Qué? El fantasma, explicó, recordando los detalles del asunto mientras hablaba. He comprado un fantasma. Una mujer estaba convencida de que el espíritu de su padrastro la visitaba, de modo que puso en venta en la red el espíritu inquieto, y yo le he comprado por $1000. Es el traje de él. La mujer cree que podría ser el origen de las visitas del fantasma. Qué bien, dijo Georgia. Entonces, ¿te lo vas a poner? Su propia reacción le sorprendió. Se estremeció, se le puso la piel de gallina. La idea le pareció obscena, sin necesidad de pensarlo mucho. No había considerado la posibilidad de ponerse aquellas prendas. No, respondió, y ella le lanzó una mirada de sorpresa al percibir algo frío, inexpresivo en su voz. La forzada sonrisa de la joven gótica se hizo un poco más profunda, y él se dio cuenta de que había dado la impresión de sentirse, bueno, no asustado, pero sí momentáneamente débil. No me quedaría bien, añadió, aunque verdad parecía que el travieso fantasma había tenido en vida su misma altura y su mismo peso. Tal vez lo use yo, sugirió Georgia. Al fin y al cabo, soy una especie de espíritu inquieto, y me encuentro muy bien cuando uso ropa de hombre. Otra vez tuvo una sensación de repugnancia, incluso de sazón físico. Ella no debía ponérselo, lo molestó hasta que bromeara sobre el asunto, aunque no sabía muy bien por qué. No iba a permitir que se lo pusiera. En ese preciso momento no podía imaginar nada más repulsivo. Y eso quería decir algo. No eran muchas cosas las que Jude encontraba tan desagradables como para tomarlas en consideración. Estaba poco acostumbrado a sentir disgusto por algo. Lo chocante, lo desagradable, no le molestaba. Le había permitido llevar una buena vida durante 30 años. Lo dejaré arriba hasta que decida qué voy a hacer con él, dijo, tratando de mantener un tono displicente, pero sin lograrlo del todo. Ella lo miró a los ojos, intrigada por el sorprendente abandono de su acostumbrado autodominio, y luego quitó la bolsa de plástico de la tintorería. Los botones de plata de la chaqueta brillaron con luz de la estancia. Era un traje sombrío, tan oscuro, como las plumas de un cuervo, pero los botones del tamaño de una moneda de 25 centavos. Le daban algo así como un carácter rústico. Con una corbata de cordón habría sido el tipo de vestimenta que Johnny Cash usaba en el escenario. Angus empezó a emitir ladridos agudos, estridentes, asustados. Se encogió sobre sus patas traseras y escondió el rabo, apartándose de la prenda. Georgia se rió. Está embrujado, dijo. Sostuvo el traje delante de ella y lo agitó de un lado a otro, moviéndolo en el aire hacia Angus, fingiendo que invitaba al perro a que arremetiese contra él, como hace un torero con el capote. La chica, encantada, imitaba un fantasma errante, mientras sus ojos brillaban de placer. Angus retrocedió arrastrándose, golpeó un taburete que había junto al mueble y lo tiró ruidosamente. Bond miraba desde abajo de la vieja plataforma de madera para cortar carne, con las orejas aplastadas contra el cráneo. Georgia volvió a reírse. Deja de molestarlos, ordenó Jude. Ella le lanzó una mirada triunfal y perversamente feliz, con la expresión del niño travieso que está quemando hormigas con una lupa, y de repente puso una cara de dolor y gritó. Soltó varias palabrotas y se agarró la mano derecha, arrojó el traje a un lado sobre un mueble. Una brillante gota de sangre crecía en la punta de su dedo pulgar y acabó cayendo, toc, sobre el suelo del mosaico. «Oh, alfiler de mi... ¿Ya ves lo que has logrado?» Le dedicó una mirada furiosa. Le hizo un gesto obsceno con el dedo medio de la mano y se fue. Cuando ella estuvo lejos, Jude se levantó y puso el jugo en el refrigerador. Luego dejó caer el cuchillo en el fregadero, buscó un paño de cocina para limpiar la sangre del suelo, y finalmente su mirada se detuvo en el traje, observándolo. Olvidó lo que tenía pensado hacer en ese momento, fuera lo que fuese. Lo estiró, cruzó las mangas sobre el pecho, lo palpó cuidadosamente por todas partes. Jude no encontró ningún alfiler y fue incapaz de imaginar con qué se había pinchado la chica. Después, colocó suavemente el traje otra vez en su caja. Un olor acre atrajo su atención. Miró la sartén y maldijo. El tocino se había quemado. Capítulo 3.
Puso la caja sobre el estante situado detrás del ropero y decidió dejar de pensar en todo aquello.